porque no es la primera vez que ahora sí. Sí está grabando, ¿verdad? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Ok. Entonces decimos que la planeación, bueno, habíamos comentado que es un proceso de reflexión sobre el pasar del presente a un futuro deseado. Es el deseo de orientar el curso de acción que debe adoptarse con el fin de alcanzar la situación deseada. Por lo tanto, cuando el administrador planifica, visualiza. Ay, apágame el micrófono, por favor. Apágame el micrófono. Dios. Apágame el micrófono. Ok. Apágame el micrófono. Cuando el administrador planifica, visualiza su futuro, parte de una misión para concretar una visión. Por lo tanto, apágame el micrófono, por favor. Ay, Dios mío. A ver quién tiene el micrófono abierto. Ninguno. Bien. Ok, la definición de la situación futura y la selección del curso de acción integra una secuencia de decisiones y eventos cuando se realizan de manera sistemática y ordenada, constituye un ejercicio de planeación. Decimos entonces que la planeación no es más que el logro de objetivos a corto plazo y proyectar los objetivos a mediano plazo y a largo plazo. También decimos Economista, que... vuelvo a interrumpir, no sé si soy solo yo, pero no se está compartiendo la pantalla. Ay, Dios mío. No, no se ve No, la está bien, pantalla. interrúmpame. Está bien. No, no se está compartiendo. Ajá, ok. No, cualquier cosa me interrumpe. Si me va la red, me avisan por WhatsApp, porque a veces estoy dando clases y se me va la red, porque mi internet no es muy estable. Ahora, ahora Ahí. sí. Sí, sí. Ok, bien. Entonces también decimos, ¿verdad? Que la planeación debe hacerse de una manera sistemática y ordenada. Planear es adoptar decisiones y actos. Significa aceptar como tipo de organización el esquema más racional para definir y concretar un futuro deseable. En conclusión, decimos que la planeación es elaborar planes, objetivos, metas en el presente para proyectarlos hacia el futuro. No significa crear solo planes de acción y ejercerlos, también implica esfuerzo creativo y constante que asimile y proyecte los cambios coyunturales, la orientación del ritmo de las variables socioeconómicas, en vía de que prevalezca una mayor racionalidad social. Entonces, planear es proyectar hacia el futuro partiendo de una misión y llegar a una visión. Ahora, ¿cuáles son los componentes técnicos de la planeación? Bueno, como todos lo sabemos, y ustedes también lo saben, la misión y la visión son los primeros elementos que constituye una planeación. ¿Para qué es la misión? Es la razón de ser de toda empresa, considerando sobre todo lo atractivo del negocio. Ahora, ¿qué preguntas nos hacemos cuando estamos? Todo administrador debe hacerse cuando elabora una misión. Vamos a ver ustedes, opinen. ¿Qué pregunta debe hacerse un administrador cuando elabora una misión? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Para Ajá, quién? ¿Y por qué, me imagino? ajá, ajá, ¿en qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Qué más? ¿Alguien más que no sea Gabriela? Compañeros. ¿Qué vamos a ofrecer? No oigo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Qué se va a ofrecer ya ese futuro? Esa es visión. En la misión, ¿qué elementos se toman en cuenta en la misión cuando elaboramos la misión? En la misión, ¿para quién, cómo y, Ajá, ¿dónde y cuándo? y cuándo? ¿Para quién?
cómo, dónde y cuándo, ¿verdad? Por lo tanto, en la misión tenemos que tomar en cuenta qué mercado se va a satisfacer, cómo se va a satisfacer ese mercado, dónde se va a satisfacer a esa población. ¿Ok? Esos son, digamos, los principales elementos de la misión. Y con respecto a la visión no es más que las intervenciones diseñadas para ayudar a los miembros de la organización a ver el futuro, es decir, dónde nos vamos a ver dentro de 5 años, ¿verdad? Una visión podría ser una empresa líder en los próximos 5 años en el mercado de alimentos. Bien, apágueme el micrófono, por favor. Eso podría ser una visión. Ejemplo. Un ejemplo de misión sería, nos apasionamos por ofrecer a las familias mexicanas bienestar a través de productos y servicios de excelencia en beneficio de nuestra gente, accionistas, clientes, proveedores y comunidad. Fíjense que estamos tomando en cuenta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para quién lo hacemos? Esos son los elementos de la visión, perdón. Con respecto a la visión, sería evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar. Quiere decir que estamos proyectando esa funcionalidad, estamos evolucionando no solamente a ser una empresa de alimentos, sino también ser una empresa de alimentos, nutrición, salud y bienestar. De esa forma se construye la misión y la visión. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, si no hay, seguimos. Los componentes técnicos, conocemos los objetivos. Pregunto, ¿qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo empresarial? Una meta No hacia oigo dónde queremos nada. llegar. Un propósito que queremos cumplir, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Por lo tanto, una vez que hemos determinado la misión y la visión, nos corresponde ahora indicar cuáles son los objetivos. Y los objetivos me van a indicar resultados empresariales. Un objetivo se forma dando respuesta a 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Y para qué lo quiero lograr? Eso es un objetivo. ¿Cómo se forma un objetivo empresarial? Deben determinarse cuantitativamente, redactarse en verbo infinitivo y tener un tiempo específico de cumplimiento, como le decía, qué, cómo y para qué. Por ejemplo, un objetivo podría ser incrementar las ventas para el próximo semestre del año 2021-2020 en un 35%. Fíjense que lo estamos determinando cuantitativamente, lo estamos redactando en verbo infinitivo, estamos estableciendo el tiempo de cumplimiento. Entonces, de esa forma se redactan los objetivos en forma cuantitativa. Ejemplo, lograr una utilidad neta de 30 millones de dólares durante los años 20 y 21. ¿Por qué le digo esto? Porque en el examen le van a aparecer una serie de elementos para que ustedes determinen cómo se construye un objetivo financiero, un objetivo administrativo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No, no hay duda. Bien. Dios mío, no voy a poder terminar la clase hoy. ¿No hay dudas? Ok. ¿Qué son los valores de una empresa? Pregunto, ¿qué es un valor de una empresa? Los valores son elementos clave por los que se rigen las personas que colaboran y los empleados que trabajan juntos para poder obtener un mismo objetivo de la empresa. Por lo tanto, un valor, ¿verdad? Tiene que determinar servicios, respeto, compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad.
Los valores son elementos intrínsecos que tienen las personas que trabajan en una organización, lo cual determina con su identidad y con su pertenencia dentro de esa empresa. Otro componente de la planeación son las políticas. ¿Y qué son las políticas? Planes que constituyen, ¿verdad? Y que orientan el pensamiento en la toma de decisiones. Por ejemplo, un ejemplo de política. La empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas. Una política es el buen uso del uniforme. Una política es el ingreso a la hora estipulada a la empresa. Esa es una política. Y un programa, los programas son un conjunto de metas, políticas y procedimientos, reglas, asignaciones de tareas y los pasos a seguir para llevar a cabo el curso de acción. Por lo tanto, cuando la empresa elabora programas, principalmente programas de adiestramiento, tienen un inicio y un fin. Se persigue un objetivo, se persiguen metas y se establece una evaluación de cumplimiento de esos programas. De manera que los programas por lo general son finitos, tienen un tiempo de duración que puede ser 3 meses, puede ser 6 meses o puede ser un año. Entonces, estos son otros componentes de la planeación. Aquí vemos una especie de programa, ¿verdad? Aquí establecemos aquí aparece el tiempo de cumplimiento del programa. Esta es una gráfica de Gantt. Y aquí aparecen las actividades del programa. ¿Dudas, preguntas? No hablan, participan. Los procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Es describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de errores. Es decir, un procedimiento contable, un procedimiento de compra, un procedimiento de venta. Por lo tanto, no pueden haber errores porque está suscrito a un documento escrito. Ejemplo. Aquí tenemos la integración contable, tenemos el procedimiento RP, no sé si lo conocen, donde primero se hace una planeación presupuestal, existe la requisición de compra, se valida el presupuesto, se ordena la compra o servicio, se solicita al proveedor, el proveedor lo entrega el producto en recepción de almacén, se establece la recepción de servicios a nivel de producción, la recepción de facturas, se valida el efectivo que exista, el efectivo disponible y se realiza el pago. Por lo tanto, esto es un plan de negocio, pronóstico de ventas, business case, a través de los prerequisitos, ya sea de marketing, finanzas, compra, negociaciones y usuarios. Entonces, es un procedimiento que tiene inicio y tiene fin y está concatenado una serie de pasos. Otro componente técnico de la planificación o de la planeación es el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Un documento donde se determina por anticipado los ingresos y los egresos para poder solicitar los recursos monetarios en un periodo específico. ¿Dudas? Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto. Tenemos No sé los si ingresos se está compartiendo, ¿no? Pero a mí no se me está compartiendo la pantalla. y a los compañeros tampoco. A mí sí me Sí, sale. Sí está. sí, No, sí está. Gaby Sí tiene que está ponerle compartido. donde está Ya está. justo imagen ahí, póngale. Tal vez no le tiene puesto ahí, por eso no le sale. no, sí está. No sé qué pasa, no me quiere. Voy a desconectarme, economista, ya me conecto de nuevo. Ajá, dele. Vaya. Ok. ¿Lo demás sí ven la pantalla? Sí, Sí, sí. 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 Ok. Aquí tenemos un ejemplo de presupuesto, ¿verdad? Primero se determinan los ingresos y luego se determinan los egresos. Los chicos de gastronomía están pidiendo ingresar. Es que ya está abierta. Ya pueden ingresar. Un segundito. A full ese chat, Inge. Ah. Dios. No sé por qué los unieron a los dos en esta materia. Pero solo dieron 4 horas a esta materia. Ok, ¿alguna duda con respecto a un presupuesto? ¿Alguna duda? Bien, seguimos.
Una estrategia. Pregunto, ¿qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Un camino, No, una forma de llegar a nuestra meta. exactamente. Una Una forma, un estrategia, camino. sí, sí, Gabriela. Una estrategia es un camino, una forma, una ruta para iniciar un proceso que viene de los militares. Cuando yo designaba los grandes planes para sucumbir al enemigo, de manera de poder contraatacar al adversario. También el término estrategia tiene usualmente una connotación competitiva. Los gerentes la usan para señalar áreas amplias de operación de una empresa. Por ejemplo, el administrador se vale mucho de estrategia. La estrategia es cómo abordar el mercado, cómo abordar la competencia, cómo establecer mecanismos de acción para convencer al cliente. Siempre el administrador se vale de estrategias. Por ejemplo, por ejemplo, transmitir pequeños spots publicitarios dentro de los programas estelares, que son las telenovelas, formando parte de la trama desarrollada con los principales actores. Esa es una estrategia. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? ¿A dónde se quiere llegar? ¿Ok? La estrategia en sí es el enunciado que responde al que se realizará para lograr el objetivo. Y la táctica es el enunciado que responde cómo se ejecutará la acción que define la estrategia. Por lo tanto, estos son los elementos de una estrategia: el objetivo, la estrategia en sí y la táctica. ¿Alguna duda con respecto a la estrategia? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No hay? Ninguna, Inge. Ok. No, yo no puedo dar información, yo estoy en clase. Después de clase doy información. Vamos a ¿alguna duda con respecto a la fase de planeación o planificación y con respecto a los componentes técnicos? ¿No quedó duda con respecto a los componentes técnicos de la planificación? Bien, vamos a la organización, que es la segunda fase. La organización es definida por varios autores. En el caso de Terry dice que la organización define la organización como el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo. Una indicación de autoridad, la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. Por lo tanto, la organización recae sobre las personas que tienen la función y la responsabilidad de organizar estructuralmente a la empresa. Ese es el planteamiento de Terry. Por su parte, Cons y O'Donnell establecen organizar y agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, ya sean objetivos operativos, tácticos o organizacionales, y coordinar tanto en sentido horizontal como en sentido vertical toda la estructura de la empresa. Cuando nos refieren en sentido vertical y horizontal, se refieren a los organigramas. Como esos organigramas están definidos en forma piramidal, en forma, entre otros. ¿Cómo son las líneas de mando? ¿Cuáles son los órganos de staff? Por su parte, Peterson y Plowman establecen que la organización es un método de distribución de la autoridad, y eso es cierto. De autoridad y responsabilidad. Recuerda que autoridad y responsabilidad van unidas de la mano. Por lo tanto, la organización sirve para establecer canales prácticos de comunicación entre los grupos a través de esa comunicación. Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser una comunicación ascendente, descendente o también puede ser cruzada. Y eso es lo que plantean estos tres autores sobre la fase de organización. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que el administrador debe llevar a cabo para organizar a su empresa? Uno, por supuesto, debe conocer toda la estructura, debe identificar funciones, actividades y tareas para alcanzar los objetivos principales de la organización. Comida también. Segundo, luego que se identifiquen las funciones de cada uno de los trabajadores,
hay que definirlas, ¿verdad? En un documento escrito, que serían los manuales de cargos y funciones. Por lo tanto, es necesario definir las funciones con sus deberes en términos de la descripción de las diferentes clases de cargos que existirán dentro de la empresa. Preparar el manual de normas y procedimientos para la ejecución de actividades para que estas personas ocupen sus cargos. Por supuesto, el primer elemento que tiene que organizar el administrador es elaborar el manual de cargos y funciones. Conseguir y acondicionar el área física para los funcionamientos de la organización. Es decir, cuál es el lugar acondicionado, iluminado, protegido, donde va a trabajar cada uno de esos trabajadores. Seleccionar al personal adecuado para cubrir los cargos. Esta selección se hace a través de entrevistas, a través de exámenes psicotécnicos y a través de exámenes acondicionados, por supuesto, para ejercer dicho cargo. Preparar el manual de organización y el manual descriptivo de clase de cargos, con las funciones, tareas y actividades a realizar por las personas que los ocupen. Y finalmente, luego que que se tiene conocido cuáles son las funciones, las personas, las actividades, las tareas y cuál va a ser el posicionamiento dentro de la empresa, se prepara el organigrama funcional de la organización, es decir, aquel organigrama donde el trabajador tiene escritas sus funciones, de manera que pueda conocer las distintas actividades que va a realizar dentro de esa organización. Entonces, este es el proceso para organizar al personal. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No hay duda? No, ingeniero. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cuáles son los...? Ya creo que me pasé. Creo que salté mucho. No, no está bien. ¿Cuáles son los tipos de organización? Según sus fines, se clasifica en organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro. Pregunto, ¿cuáles son las organizaciones sin fines de lucro? ¿Cuáles son? Los del Estado. Son aquellas Ajá. fundaciones o fundaciones, Sí, universidades, fundaciones, organismos del Estado, unidades. ministerios, alcaldías, ONG, sindicatos, gremios, que no tienen un fin de lucrarse, sino de prestar un servicio público. Por lo general, prestar un servicio público. Y las organizaciones con fines de lucro, ¿cuáles serán? Aquellas que son empresas. ¿Ok? Las organizaciones con fines de lucro son empresas que tienen como principales fines obtener determinadas ganancias y una utilidad para sus propietarios o accionistas. Por ejemplo, un ejército, una iglesia, los servicios públicos, entidades filantrópicas, organizaciones no gubernamentales serían sin fines de lucro, ¿verdad? A diferencia de las empresas, por supuesto, privadas, capitalistas, o en toda su clasificación sería con fines de lucro. Otra tipología de la organización es según su formalidad. Según su formalidad se clasifican en formales, ya sean lineales, funcionales, línea staff y las informales. Ok, vamos a analizar. Las empresas formales, ¿no? Organizaciones formales, tienen como característica tener estructuras y sistemas oficiales definidos para la toma de decisiones. Por lo general, según lo establece Hidalberto Chavenato, dice que una organización formal es aquella que está basada en normas, directrices, reglamentos, procedimientos, está bien constituida, es una empresa de alta excelencia donde está bien definidos los cargos de los ocupantes con la finalidad de que cumplan sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. A eso se le llama organizaciones formales. Se establece que existe una organización lineal cuando está estructurada a través de un organigrama muy amplio. Funcional cuando dentro del organigrama aparecen las funciones del personal. Y línea staff cuando dentro del organigrama aparecen en líneas punteadas los asesores, ya sean consultores jurídicos, abogados, auditores o contralores. Esa, digamos, es la estructura formal. Y por supuesto, la informalidad o las empresas informales son aquellas empresas que no tienen ninguna economía subterránea, son, digamos, los trabajadores ambulantes o los vendedores ambulantes. Por lo tanto, son empresas, organizaciones informales. Sin embargo, no dejan de generar
el beneficio. En las organizaciones informales, este tipo de organizaciones consiste en medios no oficiales, pero influyen en la comunicación, en la toma de decisiones y el control que forma parte habitual de la organización. Por su parte, según el grado de descentralización, la organización se divide en organizaciones centralizadas y organizaciones descentralizadas. ¿A qué le llamamos organizaciones centralizadas? ¿Ya? Cuando la autoridad se concentra en la parte superior y es poca la autoridad para la toma de decisiones. Por ejemplo, un organigrama piramidal donde el director es quien ejerce las funciones de liderazgo. También puede ser dependencias gubernamentales, tales como las alcaldías, las prefecturas, las gobernaciones, el ejército, el servicio postal, el Ministerio de Hacienda. Y las organizaciones descentralizadas, podemos decir que está establecida a través de una autoridad que delega una cadena de mando hasta donde sea posible. Dios mío. Por lo tanto, las empresas que enfrentan este tipo de competencia tienden a delegar en su funcionario gran parte de la responsabilidad de la empresa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuál sería ¿Dudas? cuál sería un ejemplo de la organización descentralizada? Repítame. Le estaba consultando economista. ¿Cuál sería un ejemplo de una organización descentralizada? Una organización descentralizada serían las empresas indivisas. ¿Sabes lo que son las empresas indivisas? Las empresas indivisas son aquellas empresas que tienen su casa matriz en un país desarrollado y tienen sus sucursales u operaciones en países subdesarrollados. Entonces, esas empresas indivisas delegan la funcionalidad de un organigrama estructural en esos países subdesarrollados y a su vez ellas cumplen con la funcionalidad y las atribuciones que le delega la empresa indivisa en los países desarrollados. Por ejemplo, Telmecanique de Francia, y la casa matriz en Francia. Sin embargo, Telemecanique funciona en diversos países de América del Sur y de Asia y de África. También a nivel gubernamental, las empresas del Estado que tienen las empresas paramunicipales también delegan funcionalidad en esas empresas paramunicipales, pero toda la responsabilidad la asume la empresa pública de mayor rango. ¿Alguien más? ¿Fue el Tala que se está durmiendo? No, aquí estoy. ¿Dudas, preguntas? Ah, ok, como lo veo con los ojos cerrados. ¿Dudas, preguntas? Inge, No disculpe, sé ¿cuál vendría el ejemplo de los informales? repítame, Yesenia. Disculpe, Inge, ¿cuál vendría a ser un ejemplo de los informales? Las informales son los vendedores ambulantes. Los vendedores que venden frutas, que venden comida en la calle, no son empresas. Ellos tienen sus ingresos, pero no son empresas como tal, son informales. Esa es una organización informal. No deja de ser una organización porque genera beneficios, genera ingresos, pero no tiene una estructura, no un organigrama, no tiene manuales, no tienen reglas, no tiene principios, no tiene valores, no hay una filosofía de gestión. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay más dudas? Bien, continuamos. Ok, ¿qué es un organigrama? Una representación Pregunto, ¿qué es un gráfica organigrama? de la jerarquía en la empresa. Exactamente, un organigrama no es más que la representación gráfica, como lo dice aquí, como lo dice Gabriela, representación gráfica que muestre cómo están relacionadas las diferentes unidades de la estructura interna de una empresa. Estos organigramas permiten conocer la ubicación en que se da de los distintos departamentos, secciones, oficinas que conforman la institución. Aquí vemos un organigrama de las redes sociales. A su vez delega su funcionalidad en Twitter, Facebook y Pinterest. Y a su vez estos también delegan en texto, gráfico más texto y gráfico. Por lo tanto, un organigrama
no es más que una estructura, por lo general, es piramidal, es vertical, de arriba hacia abajo, donde se concentra la funcionalidad o la responsabilidad de los cargos. Otro contexto, otra técnica de la organización son los manuales. Manual es un documento que incluye la forma sistematizada de actividades a ser cumplidas por los miembros de la empresa y la forma en que las mismas deben ser realizadas. Quiere decir que los manuales están contenidos todas las tareas que cumplen los cargos que están establecidos en los organigramas. Aquí vemos un manual de puesto de la empresa Cibercafé Hobbies. Quiere decir que tanto los organigramas como los manuales están interrelacionados entre sí, uno depende del otro. Toda empresa que tiene un organigrama debe automáticamente y por obligatoriedad tener un manual y viceversa. Toda empresa que tenga un manual debe tener un organigrama, porque ellos se realizan en forma conjunta, se actualizan a la vez y cada año se va evaluando y se va revisando y se va ajustando la funcionalidad de los manuales y se va adaptando a los organigramas. Digamos, son los elementos principales de la organización. Ustedes con la profesora Navarrete van a ver cómo se elaboran los organigramas y cómo se elaboran los manuales. Y esa es materia de la que dicta la ingeniera Navarrete. Aquí vemos algunos modelos de organigrama. El organigrama vertical o tipo clásico, que es por lo que casi siempre sale en los exámenes. Vemos la Asamblea General, ¿verdad? De ella depende, aquí la línea de mando que hacia el directorio, y el directorio también delega su responsabilidad y autoridad en administración, en trabajo social y en personal. En administración, aquí tenemos, este es un organigrama posicional o funcional, este que vemos aquí, o estructural. Posicional. Es posicional porque está contenido los cargos dentro de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en la administración, ¿quiénes están? La secretaria contador. En trabajo social está la trabajadora social. El personal técnico están los doctores, enfermeras, terapistas y tecnólogos. Por lo tanto, es un organigrama vertical posicional. Y este es un organigrama horizontal, también se le llama de izquierda a derecha, también es funcional porque también cumple la misma función. Por ejemplo, aquí podemos tener el directorio y aquí a su vez el administrador, trabajo social y el personal técnico. Existen otros organigramas, como el organigrama mixto y el organigrama circular o concéntrico. Este poco se utiliza. Este por lo general lo usan algunas empresas de los Países Bajos. Este sí se utiliza, que es vertical, ¿verdad? Y a su vez es horizontal. Principalmente este tipo de organigrama lo utilizan las grandes empresas, los grandes consorcios, o también las empresas de prestación de servicios de salud. También lo utilizan. ¿Por qué? Porque aquí los médicos y las enfermeras cambian de turno cada cierto tiempo. Entonces el organigrama hay que estructurarlo o hay que actualizarlo cada cierto tiempo, cada muy corto tiempo. Y el organigrama circular o concéntrico, como les dije, lo utilizan muy pocas empresas en el mundo, solamente algunas empresas en los países, en los 5 Países Bajos. ¿Por qué? En verdad no lo sé, hay que investigar un poco más. ¿Dudas, preguntas? Este es otro organigrama que tampoco se utiliza mucho, es el organigrama escalar, donde en la base está el mayor cargo y va ascendiendo, a medida que va ascendiendo en la pirámide, se concentran los menores cargos. Y el piramidal es todo lo contrario. En piramidal, en la punta está la alta dirección, luego siguen los directivos, los mandos medios y los empleados base. O también puede ser una pirámide truncada, donde están los empleados base, los medios mandos, los directivos y la alta dirección. Esto tampoco, muy poco se utiliza. En este caso, este puede ser un tipo de organigrama vertical. Bien, ahora los manuales administrativos. ¿Cómo se identifican los manuales administrativos? Un manual de organización, por supuesto, en el manual de organización están establecidos todos los elementos de la estructura de la empresa. En el nivel estratégico corporativo de la empresa se desarrolla lo que es la misión, la visión y los objetivos corporativos. Cuando les hablamos de los objetivos corporativos, nos referimos a los objetivos a corto plazo, que son los objetivos operacionales, que se cumplen en un año, los objetivos tácticos, que se cumplen entre 1 y 5 años, a mediano plazo, y los objetivos estratégicos u organizacionales que se cumplen entre 5 y 10 años.
También en el manual de organización está la estructura de la organización y la base sobre la cual se diseñó la estructura, ya sea una estructura funcional, una estructura posicional o lineal. La relación entre la función de línea y la asesoría y los deberes y responsabilidades específicos de cada nivel operativo. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No hay duda? Bien, seguimos. No, y que ninguna. Bien. En los manuales de política, ¿qué contiene un manual de política? Su función es agilizar el proceso de decisiones. Establece líneas o guías de personal directivo donde pueda obrar o adecuar las actividades a los objetivos de la institución. Facilita la descentralización y sirve para una base constante y efectiva de la revisión. Por lo tanto, los manuales de política lo que determina es la funcionalidad de la empresa para un todo, cómo los trabajadores deben comportarse dentro y fuera de la organización. Por ejemplo, una política podría ser no asistir a eventos sociales con el uniforme de la empresa, ¿ok? O no asistir a sitios, sí, discotecas, bares, con el uniforme de la empresa. O sea, quiere decir que las políticas definen la estructura y el respeto que se tiene hacia la empresa. Vamos a la tercera fase, que es la dirección. ¿Y qué es la dirección? Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructuración organizacional mediante la guía de esfuerzos del grupo social a través de tres elementos: la motivación, la comunicación y la supervisión. Quiere decir que el administrador, cuando ejecuta la fase de dirección, debe motivar a su personal, debe haber una motivación laboral, debe establecer los niveles comunicacionales, ya sea una comunicación ascendente, descendente o cruzada, y la supervisión a ese grupo de personas a través del liderazgo. Por ejemplo, aquí está la dirección de proyecto. Bajo esta dirección de proyecto existen otros niveles de supervisión. Está la gestión del alcance del proyecto, la gestión del tiempo del proyecto, de los costos, de la calidad del proyecto, recursos humanos, comunicaciones, de riesgo del proyecto, de adquisición del proyecto e integración del proyecto. Por lo tanto, este profesional, que es el director del proyecto, estará a cargo de cada uno de estos subprogramas de supervisión. Él tendrá la responsabilidad de motivarlos y de establecer los niveles comunicacionales entre ellos a su vez. ¿Dudas, preguntas? No, ¿puede repetir, por favor? No tuve buena señal y no le escuché bien lo que es la dirección, por favor. Ok. Ya va. Ok. La dirección, por ejemplo, es el cumplimiento del trabajo humano, del administrador, cuando él tiene la responsabilidad de verificar que la estructura organizacional haya sido bien establecida, que el organigrama contenga los cargos para las personas que concursaron para esos cargos. Por lo tanto, en la dirección él debe hacer cumplimiento de la motivación, la comunicación, la supervisión y liderazgo. Cuando el administrador debe tener elementos psicológicos para motivar a su personal, debe tener una preparación y motivación laboral. La comunicación también debe ejercerla a través de la comunicación ascendente hacia los jefes, la comunicación descendente hacia los subalternos o la comunicación cruzada entre los departamentos de las distintas direcciones. Y a su vez también la dirección se ocupa de supervisar al personal, la hora de llegada, cumplimiento de los objetivos, cumplimiento laboral y también con el liderazgo. O sea, la dirección tiene que ver con los tipos de liderazgo que se asumen dentro de la empresa y qué capacidad tiene esos liderazgos para asumir posiciones en cargos futuros. Por ejemplo, aquí está el director de proyecto. Fíjense que a su vez él tiene a su cargo diferentes gestiones, diferentes departamentos. Él velará que entre estos departamentos haya una motivación laboral, haya una comunicación ascendente o descendente o cruzada que sea fluida, puede ser una comunicación verbal, puede ser una comunicación escrita, y también tendrá la función de supervisar cada una de estas tareas
que de manera que las actividades se entreguen en el tiempo establecido. Ahora sí, ¿me di a entender? Sí, Inge, gracias. Ok. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de la dirección? Pone en acción todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. Como le decía, una fase no puede ejecutarse sin haber evaluado las anteriores. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de la dirección, debe haberse evaluado la planeación y la organización. A través de la dirección se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y la productividad. Por lo tanto, un buen director debe motivar a su personal, debe elevar la moral de los empleados, más en este tiempo de pandemia. Y también un buen director debe velar porque se cumplan los niveles de producción y los niveles de productividad de su personal a su cargo. La calidad de la dirección se refleja en el logro de los objetivos. ¿Qué objetivos? Los objetivos corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La implementación de métodos de organización y la eficacia de los sistemas de control interno. En ese caso, principalmente podemos decir que la auditoría es uno de los elementos más importantes para evaluar a la dirección. Y a través de la dirección se establece la comunicación necesaria para la organización. De allí que la dirección como fase humana tenga una mayor jerarquía y mayor importancia en el manejo del proceso administrativo de una empresa. ¿Dudas, inquietudes? Bien. Ahora, ¿cuáles? Ajá, ¿no hay duda? Ok. ¿Cuáles son las etapas de esa dirección? La primera etapa es la toma de decisiones. La segunda, la integración. La tercera, la motivación. La cuarta, la comunicación. Y la quinta, el liderazgo y la supervisión. Quiere decir que el administrador debe velar que se cumplan estas etapas. ¿A qué nos referimos con la etapa de toma de decisiones? Decimos que una decisión, digamos, es la elección de un curso de varias alternativas. Tomar decisión es establecer una acción dentro de varias alternativas. Por lo tanto, la toma de decisiones es una actividad inherente al directivo, inherente al administrador, donde el administrador tiene que resolver situaciones y problemas que cada día se enfrentan en la empresa. Es decir, el administrador debe tomar decisiones acertadas de manera de que no afecte a sus trabajadores. La integración. El administrador debe velar que todo el personal esté integrado dentro del cumplimiento de las actividades de la empresa. Por lo tanto, esa integración tiene que ver con el manejo de la actividad laboral, la comunicación y que todos los trabajadores cumplan con lo establecido en los manuales de normas y procedimientos o en los manuales de cargo. ¿A qué se refería la motivación? Pregunto, ¿cómo ustedes como administradores van a motivar a su personal? ¿Cómo lo motivarían? Con aumento de salario, con promoción, en ascender en el Ajá, trabajo. exactamente. Reconocimientos. Bonificaciones, con proactividad, bonos extra, con sugerencias, opiniones, de manera que ellos se sientan integrados. ¿Okay? Esa motivación tiene que ver entonces también con el proceso de dirección, dado que es una de las funciones más difíciles que tiene que llevar a cabo el administrador. Por lo tanto, no es solamente que el trabajador cumpla su trabajo de forma eficiente, sino que se logren los máximos resultados para que él pueda ascender y que ese trabajo satisfaga tanto a los directivos como al propio personal de la empresa. Entonces, por eso decimos que la motivación es un proceso multifacético, con implicaciones individuales, administrativas y organizacionales, lo que conlleva a que el individuo actúe y comparta dentro de la misma organización la eficiencia que él está llevando a cabo. También podemos decir que la persona debe automotivarse. Un trabajador que está automotivado es un trabajador que va a conseguir efectividad, eficiencia y eficacia en su trabajo. Con respecto a la comunicación, ¿cómo debe ser esa comunicación? La comunicación puede ser ascendente, puede ser descendente o puede ser cruzada. Principalmente la comunicación tiene que darse en un ambiente comunicativo,
un buen clima laboral, procurando la integración de todos los empleados y un alto fortalecimiento de la misma. Ahora, particularmente podemos decir que cuando sea la comunicación en una empresa, se establecen y difunden las metas de una empresa, se desarrollan planes para el logro de actividades, se organizan los recursos humanos, se selecciona el personal más idóneo, ¿verdad? Que tenga capacidad de comunicar, de dirigir, de motivar y de controlar el desempeño dentro de la organización. Entonces siempre el administrador debe elegir cuáles son esas personas líderes que tienen la capacidad de comunicar la información en forma ascendente o en forma descendente o en forma cruzada también. No todo el mundo tiene capacidad de comunicarse. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? El emisor, el receptor y el mensaje. Por supuesto, el emisor es la persona que transmite la información. El mensaje es la información que se comunica. Y el receptor es la persona que recibe esa información. Y por último está el liderazgo y la supervisión, que es otro elemento de la dirección. Bueno, se me olvidó decirle que en la comunicación existen diferentes perspectivas. Está la comunicación interna, que son actividades que se realizan dentro de la empresa. La comunicación externa son comunicaciones hacia los clientes, hacia la competencia, hacia los proveedores, hacia los órganos públicos o hacia los aliados empresariales. Están las relaciones públicas que se lleva a cabo a través de diferentes organizaciones, ya sean públicas y privadas. Está la publicidad, que son mensajes emitidos a través de los distintos medios masivos para poder captar nuevos clientes. Y está la publicidad institucional, que es una herramienta de relaciones públicas para poder captar el interés de los organismos del Estado. Y finalmente, el último elemento de la dirección es el liderazgo y la supervisión. El liderazgo no es más que un intento de una influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de varias metas. Por lo tanto, la importancia del liderazgo radica en que la persona tiene capacidad para guiar, para dirigir, evita la supervivencia de cualquier empresa y unifica las habilidades del grupo. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? No, Inge. Ya. Ahora, ¿qué características tiene un líder? Un líder debe ser responsable, debe ser humilde, debe tener compromiso con la organización, confianza en su trabajo y en sus jefes y en sus compañeros. Debe ser exigente y autoexigente. Debe tener mente positiva. Debe tener pasión por el trabajo que hace. Y debe tener credibilidad en el trabajo que él realiza. Entonces, esa es, digamos, las funciones de un liderazgo. Ahora, también en la etapa de dirección existe la toma de decisiones. ¿Y qué es tomar decisiones? Tomar decisiones es establecer las acciones inmediatas para para resolver problemas inmediatos también. Por lo tanto, cuando se toman decisiones, lo primero que tenemos que hacer es definir el problema, analizarlo, establecer alternativas de solución. De esas diferentes alternativas de solución, escogemos la más prioritaria, es decir, evaluamos esas alternativas, elegimos entre esas alternativas y aplicamos la decisión que creemos más correcta para resolver ese problema laboral o problema empresarial. En la integración, ¿verdad? Primero, ¿qué hace la empresa? Busca reclutar al personal interno para un cargo, ¿verdad? Interno para un cargo, luego lo selecciona. Si no hay personal interno para ese cargo, saca un aviso en prensa para reclutarlo en forma externa. Lo selecciona, lo contrata y luego le da la inducción y la capacitación. Entonces, esta es la forma como la empresa integra personal dentro de su estructura organizacional. A nivel de la motivación, considera como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación, como le había dicho antes, está relacionada con el impulso, el por qué provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa.
Múltiples son las teorías como la principal, llamada jerarquía de la necesidad de Maslow, teoría de la motivación e higiene de Herbert y la motivación en grupo. Entonces, algunas teorías motivadoras dentro de la empresa. Aquí tenemos la pirámide de Maslow. ¿Qué establece la pirámide de Maslow? Que el trabajador estará motivado siempre y cuando haya cumplido sus necesidades. Las primarias son las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son? Respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Luego de que ha cumplido esas necesidades, quiere cumplir otras. La seguridad física, empleo de recursos, moral, familiar, de salud, propiedad privada. Luego, la necesidad de asociación, amistad, afecto, intimidad sexual. La necesidad de estima, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y finalmente, luego que ha cumplido todas estas necesidades, la más importante para él será la autorrealización, es decir, tener prestigio, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, aceptación de hechos y resolución de problemas. Por lo tanto, un trabajador que logre cumplir con la pirámide de Maslow será un trabajador totalmente motivado. Yo te lo había explicado antes. ¿Alguna duda con respecto a la etapa de la comunicación, de la dirección para la comunicación, donde hay un emisor, hay un receptor, está un mensaje que tiene el código, el canal, y hay un referente? La comunicación organizacional. Y esto se lo había explicado, ¿cierto? Sí. No digo nada. Es que se me fueron. No, ¿No hay dudas? ¿Sí o no? No, Inge, todo está claro. No, economista. Ok. Sí, eso se había explicado antes. Bueno, habíamos dicho que el liderazgo es un intento de la influencia interpersonal dirigido a través del proceso de comunicación al logro de una o varias metas. Es la manera en que el jefe se desenvuelve en su trato con la gente en sus labores diarias. Los estilos de liderazgo son diferentes clases para producir un comportamiento adecuado y así conseguir que se realice el trabajo. Habíamos dicho que el liderazgo es importante por la capacidad de guiar o dirigir, vital para la supervivencia de cualquier organización y unifica habilidades de los miembros del grupo. Aquí están los estilos de liderazgo. El líder autócrata, asume la responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva, controla al subalterno. Por supuesto, es un líder dictatorial. La decisión se centraliza en el líder. Es un líder que no asume sugerencias, no oye sugerencias, no oye opiniones. Es lo que él dice y ya. Nadie puede refutar. Lo contrario, el líder participativo, que cultiva la toma de decisiones de su subalterno para que sus ideas sean cada vez más útiles y maduras. Utiliza la consulta para practicar el liderazgo. Es un líder democrático. Es un líder que oye a sus trabajadores y entre todos comparten la idea y establece sugerencias para mejorar como equipo. El líder rienda suelta, el líder liberal, también llamado líder laissez-faire, es aquel que delega todo el trabajo en los subalternos. ¿Okay? Y puede decir a sus seguidores que aquí hay un trabajo que hacer. No me importa cómo lo hagan, con tal que se haga bien. Pero no los conduce, no los guía, no los dirige. Toda la responsabilidad se la deja a sus trabajadores. El líder positivo es aquel cuyos ideales auténticos del bien común y la honestidad están por encima de sus intereses particulares. Se rodeará de gente capaz y honesta. Es un líder proactivo, es un líder que oye también a su personal y tiene las características muy similares al líder participativo. Y finalmente, el líder negativo, también parte dictatorial, sus intereses particulares y su grupo de compromiso están por encima de los de la comunidad empresarial, de la empresa, del sindicato, del partido y de la nación. Son líderes peligrosos si llegan al poder, pues serán los traidores en cuanto tengan la ocasión. Este líder negativo se asocia mucho con los líderes políticos de diferentes países. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clasificación de los tipos de liderazgo? No, economista. Ok, y finalmente la fase de control. La fase de control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos. Fíjense, se evalúan
Los resultados obtenidos en todo el proceso administrativo, desde la planificación, la organización y la dirección. Sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades de planificación, organización y dirección. Por lo tanto, en la fase de control se establecen los estándares, se miden los resultados, se hace la corrección de esos resultados, hay una retroalimentación de verificación y se establecen los mecanismos de control. Ahora, estos mecanismos de control pueden ser establecidos a través de cuadros, gráficos, estadísticas, informes de auditoría, que es lo que conocemos como las técnicas de control. Las técnicas de control son herramientas para determinar variaciones de los estándares deseados, de manera que la administración pueda tomar medidas correctivas. La oportunidad de depender de la naturaleza de la actividad que se está midiendo y la propia herramienta de control. La vía más inmediata para establecer un control administrativo son los tests, los cuestionarios y también las auditorías en sus diferentes acepciones. Auditoría financiera, auditoría administrativa, auditoría de control interno, auditoría de recursos humanos, entre otras auditorías. Entonces, entre estas técnicas de control, nos encontramos con técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Dentro de las técnicas cualitativas, a nivel de los sistemas de información, tenemos las auditorías administrativas, los reportes, los informes, los archivos, las memorias y los expedientes, los gráficos o los diagrama de Gantt, como les decía anteriormente, que establece la comparación entre actividades y tiempo de ejecución de esas actividades. Se evalúa el procedimiento hombre-máquina y hay estudios de métodos tales como analizar los tiempos y los movimientos estándares del hombre versus los tiempos y movimientos estándares de las maquinarias. Y entre las técnicas cuantitativas más aplicadas hacia la ingeniería, tenemos las redes, el camino crítico PERT, los modelos matemáticos, la investigación de operaciones, que ustedes lo vieron como asignatura, y la estadística. Y el propósito es evaluar ese control interno. Entonces podemos decir que el objetivo de las técnicas de control es determinar las variaciones de los estándares deseados de manera que la administración pueda tomar medidas correctivas. Quiere decir que la fase de control lo que hace es evaluar el proceso administrativo y de aplicar los correctivos a través de la retroalimentación de manera que la próxima fase de planificación no contenga errores. Bien, esta es la clase de proceso administrativo. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Jimmy, que está ahí como, tiene esa mirada perdida. Capelo también tiene esas miradas perdidas. Dudas, No, economista, sí está claro. preguntas. El proceso administrativo. Ok. Toda panta. No, Inge, todo claro. Aquí estoy, no, Inge, María gracias. Estefanía Puma. Presente en el chat. Inge, una pregunta. Dígame, Estefanía. ¿Las diapositivas a dónde se va a mandar al grupo o a la plataforma? No, a la plataforma. Ya, El, Inge, gracias. el material y... Ya va. El material y la clase yo la subo a la plataforma cuando esté lista la plataforma. Yo me imagino que ya debe estar lista. No está Mire, todavía economista la plataforma. Ah, ok. Entonces yo se las envío por aquí el material, mientras tanto. Ok. Mira, nosotros tenemos clase de macroeconomía. Tenemos clase de macroeconomía el 16 y el 17. ¿Oyeron? De octubre. 16 y 17 de octubre. Tenemos clase de macroeconomía. Y tenemos clase de microeconomía el 6 y el 13 de noviembre. Ajá. Inge, igual nos va a mandar el link en este mismo grupo, ¿no es cierto? Para estar pendiente. Sí, por supuesto, claro, sí. Sí, Ya, por aquí. economista, gracias. Entonces, el 16 y el 17 tenemos clase de macroeconomía. Y el 13 y el 11, perdón, el 6 y el 13 de noviembre tenemos de microeconomía. Ajá. Y disculpe, ¿y los horarios? ¿El horario? Ya se lo envié. la Ya va. Ya vamos a ver. Ya va. 16. El viernes
16 tenemos clase a las 4 de la tarde. El sábado 17 tenemos clase a las 9 de la mañana. Ujú, a las 9. Tome Ya, nota Inge, allí. gracias. Ya, vamos a ver. El 16 tenemos clase a las 4 p.m. El 17 a las 9 a.m. Ok, y el 6 de noviembre tenemos clase a las 4 p.m. Y el 13 también tenemos clase a las 4 p.m. Ese es el horario que tenemos ahí. Ok. Economista, un favor. No sé si fuera tan amable para la clase del 16, podemos hacer a partir de las 5 de la tarde. Sí, también, claro, no hay Por problema. favor, por favor. Sí, 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 a partir de las 5 de la tarde. Gracias, economista. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Vanessa, Grace, Está claro, gracias. no hay duda. Puma, no veo más nadie por ahí. Gabriel, Economista, dígame, Katy. lo que nos mandó esos trabajos de los enfoques a desarrollar esos cuestionarios, tenemos que presentarlos o No, subir a no, algún no, lado, no. ¿no? No, 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 no. No es obligatorio. Recuérdense que ustedes que las clases de complexivo es de autorresponsabilidad. Eso va a depender de ustedes. Aquí no Ya. estamos evaluando. Aquí se va a evaluar en el examen complexivo. De parte de ustedes está la responsabilidad de Ya. realizar esas preguntas y cualquier duda me la hacen saber. Esa es la responsabilidad de ustedes. Pero no Ya, tienen que presentar economista. nada, en lo absoluto. Pero si Gracias. tienen duda, por supuesto me la preguntan. Entonces, es una forma de autoevaluación. Inge, disculpe que le interrumpa. Tengo una consulta. Dígame, Por Puma. decirle, o sea, ahorita se está mandando esos cuestionarios, bueno, el cuestionario de enfoques, ¿verdad? Bueno, eso ya se lo estaba realizando, Sí. pero en sí un cuestionario general de todo no nos van a proporcionar. No, eso está prohibido. Eso está prohibido de hace 2 semestres. Ujú. O sea, prácticamente de todos los temas que, por decirle, estamos recibiendo con usted, de todo eso tenemos que revisar. Claro, por supuesto, porque eso es lo que le van a colocar en los exámenes. Por eso es que la materia a mí me la dieron al principio, pero además que ustedes vayan ajustando cada una de las materias. Recuerden que ustedes van a tener 3 meses de clase. Hasta diciembre tienen ustedes clase. Porque ya en enero van a presentar el examen. Ya, ya, Entonces, bueno, ingeniero. Gracias. ustedes tienen que planificar su tiempo en base a las materias que van recibiendo, porque cada día las materias que vayan recibiendo se va acumulando material. Ujú. ¿Ve? Entonces tiene que ponerse al día con eso, antes que se colapsen con las otras materias, porque estas materias son las más sencillas, son materias teóricas. En cambio, las otras materias van a ser materias para teórico-prácticas. Ya, Ujú. gracias, Inge. A la orden. ¿Alguien más? Estefanía, tiene una cara de duda, una cara de interrogatorio. Jocelyn, pregunta. Inge, eso estaba también, le iba a preguntar lo mismo, si nos iban a facilitar con algún cuestionario al final. No, no, eso está prohibido. Está prohibido por parte de la dirección. El director lo prohibió. Yo no quiero que entreguen cuestionario. Entonces, no podemos hacerlo. Por eso es que cada enfoque tiene una serie de preguntas tipo cuestionario. De manera que usted lee el enfoque, investiga y profundiza un poco más y le va a ser más fácil y de ayuda para el estudio. Ujú. Economista, en sí, entonces lo que nos mandó en lo que es enfoque sí nos puede servir para el último, o sea, repasar. Claro, por supuesto, claro. Eso le va a salir en el examen. Los enfoques administrativos le van a salir en el examen. Claro. Sobre todo las características de cada escuela, las funciones de cada escuela, los aportes de cada escuela. Ustedes deben distinguir cuáles son los aportes de cada escuela y cuáles son los representantes de cada escuela. Más que todo allí versa mucho las preguntas de los exámenes, las características de cada uno de los enfoques administrativos. Ujú. Eso. Dayana, pregunta.
Johnny No, Recalde. economista ninguno. Johnny como que se fue, está esa silla vacía ahí. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más dudas, entonces manos a la obra. Ya le subo la clase, se la subo cuando esté abierta la plataforma. Sin embargo, ahorita por el grupo de WhatsApp le voy a subir el material de la clase de hoy, que es proceso administrativo. ¿Oyeron? Sí, si es posible, las diapositivas también, no sea malito. No, la diapositiva no se la puedo subir por WhatsApp, pesan mucho. Pero lo que sí ¿Cuándo es le el puedo subir plataforma? a la plataforma sí, a la plataforma sí. ¿Ves? Gracias, economista. Ok. En la Inge, plataforma van a tener todo. En la plataforma van a tener el material, la diapositiva y la clase. Dígame, pregunta. Inge, Fernanda, Carlos Sama, disculpe, pregunte. Dígame, Yesenia. Inge, con respecto a la carrera de gestión turística, nosotros terminaríamos hasta el día de hoy con las clases de usted, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Gastronomía termina conmigo hoy. Se Ya, Inge. quedaría administración con microeconomía y macroeconomía. Ya gastronomía termina conmigo porque gastronomía solamente era 2 horas de enfoque administrativo y 2 horas de proceso administrativo. Sin embargo, también a gastronomía le voy a subir todo el material cuando aperture la plataforma. Ya, Inge, muy amable, gracias. A la orden siempre. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Hay gaje? ¿No hay más preguntas? Nada, seguro. Borja, Un poco con... no hay más preguntas. Quillupangui, María Lorena, Ana Lucía Lechón, Lechón Quimbiamba. Bueno, entonces nos estamos comunicando, ¿oyeron? Listo, Hasta Inge. luego, fue un placer. Sí. Ok, feliz Gracias, día. Inge. Aprovechen de contestar esas Gracias, preguntas. Cualquier duda me la hacen saber. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. Gracias, Inge. Ahora. Gracias.